Entonces, como les decía, después de mucho tiempo vamos a retomar nuestra serie del libro de Hechos y vamos a comenzar el día de hoy en el capítulo 2. Y este pasaje es uno de los más fascinantes y más importantes en la Biblia. ¿Por qué? Pues porque marca el nacimiento de la iglesia, la creación de una nueva sociedad, el inicio de una nueva era en la administración de la gracia redentora de Dios, que fue inaugurada con el bautismo en el Espíritu Santo, que obedecía al cumplimiento de la maravillosa promesa del Padre que el Señor Jesucristo había hecho a sus discípulos y que también había sido anunciada por los profetas del Antiguo Testamento como Isaías, Ezequiel, Joel, quienes profetizaron el derramamiento del Espíritu. Y es precisamente a Joel quien el apóstol Pedro va a hacer referencia más adelante en este capítulo para explicar los acontecimientos que habían sucedido y que vamos a ver en los versículos 1 al 2. Hermanos, es muy triste que el ministerio del Espíritu Santo es muchas veces ignorado o al menos minimizado en la historia de la redención y en nuestras vidas. Pero debemos considerar que sin la llegada y el ministerio del Espíritu Santo, los discípulos nunca habrían podido cumplir con la misión que el Señor les encomendó de ser testigos suyos a todas las naciones. Sin el Espíritu Santo no habría poder para proclamar el Evangelio ni para ser discípulos. Sin el ministerio del Espíritu Santo no habría convicción de pecados, de justicia y de juicio, como dice en Juan 16:8. No tendríamos quien nos guíe a la verdad, Juan 16:13. No podríamos ser fortalecidos en el hombre interior y Cristo no podría hacer morada en nuestros corazones, como vimos la vez pasada en el pasaje de Efesios. Sin el bautismo en el Espíritu Santo, nosotros no tendríamos la adopción de hijos, estaríamos muertos espiritualmente. En una sola frase, sin el cumplimiento de la promesa del Padre, la venida del Espíritu, la iglesia no existiría. Porque así como un cuerpo sin aliento está muerto, la iglesia sin el Espíritu Santo también estaría muerta. Pero gracias a Dios que la promesa de Dios, la promesa que dio Jesús también a sus discípulos de enviar a ese ayudador, de enviar otro consolador, aquel que produciría ríos de agua viva en el interior de los creyentes, se vio cumplida el día de Pentecostés. ¿Se puede dar cuenta usted de la importancia del Espíritu Santo? Ahora, hermanos, nosotros tenemos que reconocer que la obra del Espíritu Santo no comenzó en Pentecostés. Podemos apreciar la obra del Espíritu Santo desde el principio, en el Antiguo Testamento. Básicamente, desde el primer día. ¿Se acuerdan de Génesis? Y la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas. Apreciamos la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento a través del empoderamiento que dio a hombres, a profetas y reyes que le sirvieron. Vemos también la obra del Espíritu Santo en los Evangelios, obrando en el ministerio del Señor Jesús. Desde el momento en que Él fue concebido por obra del Espíritu Santo. También el Espíritu Santo bautizó y ungió a nuestro Señor. Aún fue el Espíritu Santo quien le llevó al desierto para ser tentado por Satanás. El Espíritu Santo llenó a nuestro Señor y fue el Espíritu Santo quien le resucitó en poder. Aún después de su resurrección, durante ese periodo de 40 días que estuvo apareciendo a sus discípulos, en Hechos 1:2 nos dice que dio mandamientos a sus discípulos o a sus apóstoles. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Con todo y eso que el Espíritu Santo había estado activo desde el principio, Pentecostés marca la inauguración de la nueva era del Espíritu Santo en la creación de
un nuevo cuerpo, que es la iglesia, compuesta de judíos y gentiles. Una iglesia universal, una nueva sociedad espiritual, donde la presencia de Dios ya no se manifestaría solamente en una ubicación o en un templo específico en Jerusalén, sino donde la presencia de Dios, la morada de Dios, ahora iba a residir en cada individuo regenerado por el Espíritu Santo. Aquellos que han nacido de nuevo. Estos son templos individuales, quienes confiesan el nombre del Señor, quienes proclaman las maravillas de Dios en toda lengua y nación. Así que el pasaje que vamos a ver el día de hoy nos va a mostrar cuándo y cómo es que ocurrió el bautismo en el Espíritu Santo o la venida del Espíritu Santo. Pero hermanos, tengamos en mente que este evento, al igual que la crucifixión, que la resurrección, que la ascensión, que tienen un aspecto histórico, ciertamente, son mucho más que hechos históricos. La obra que comenzó el Espíritu Santo en Pentecostés, en Hechos 2, mostrando activamente el poder de nuestro Señor resucitado en y a través del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es el mismo poder que sigue activo el día de hoy. Toda obra de relevancia eterna que sucede en nuestra vida se debe exclusivamente a la obra poderosa del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, si tienen su Biblia, le voy a pedir que la abra ahí en Hechos 2 y se ponga por favor de pie. Vamos a leer capítulo 2, versículos 1 al 12. Y el título de este mensaje, ahí lo ve usted en pantalla: Pentecostés y el nacimiento de la iglesia con el bautismo en el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos a nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Si quieren tomar su asiento, por favor. ¿Qué quiere decir esto? Y es lo que vamos a ver. Entonces, recuerde, nada más para darles un breve contexto, recuerde que ahí en el capítulo 1, versículo 8, los discípulos recibieron un mandamiento del Señor, el cual era esperar para que fueran investidos de poder a la llegada del Espíritu Santo, para poder cumplir la misión de ser sus testigos, predicando el Evangelio, comenzando por Jerusalén, para luego expandirse a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Los discípulos fueron testigos del Cristo resucitado. Apareció ante ellos durante un periodo de ¿cuántos días? ¿Quién nada más? 40 días. Y también fueron testigos de ese momento asombroso en el que nuestro Señor fue levantado en las nubes, que ascendió a los cielos, que le ocultó de sus ojos. Y de ahí, ¿cuánto tiempo transcurre
a la llegada de Pentecostés, ¿sabe? ¿Se acuerda? 10 días. Habían pasado 40 días, ahora están en una espera que ellos no saben cuánto tiempo va a ser, pero fueron 10 días. Y como vimos en el último mensaje del libro de Hechos, durante esos 10 días, los creyentes nos dieron un ejemplo a nosotros de perseverancia unánime, de dedicación a la oración y de una dependencia de las Escrituras y una disposición de obedecer la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Ahora, durante esa espera entonces de 10 días, los apóstoles seguramente se estaban preguntando cuándo es que habría de ocurrir o de cumplirse la promesa que Jesús les había dado, de ser bautizados con el Espíritu Santo. Y también seguramente se preguntarían cómo es que sucedería. Así que esto es lo que ya vimos descrito en los versículos 1 al 12 del capítulo 2. ¿Cuándo y cómo es que sucedió el bautismo en el Espíritu Santo, que dio inicio a la iglesia? Así que vamos a responder la primera pregunta. Y ahí en el versículo 1 dice que fue ¿cuándo? El día de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés. Ahora, ¿qué es el día de Pentecostés? Pues es una de las 3 principales fiestas de los judíos, conocida también como la fiesta de las semanas o la fiesta de la cosecha o de la siega. ¿Usted recuerda cuáles son las otras 2 fiestas principales? La de los tabernáculos y la Pascua. Ahora, si las ponemos en el orden cronológico, la Pascua, Pentecostés y tabernáculos. Ahora, los judíos tenían muchas otras fiestas entre esas, pero esas son las 3 principales, donde se hacía una convocación a todos los varones judíos para asistir a Jerusalén. Ahora entonces, la palabra Pentecostés, ¿sabe qué significa? 50, o si lo queremos más fácil, 50. La palabra Pentecostés significa ¿qué? 50 o 50. Y recibía este nombre porque se celebraba 50 días después de la fiesta de las primicias. Ahora, ¿quién es quien estableció las fiestas judías y el calendario de ellas? ¿Los hombres o Dios? Fue Dios. Ahora, si usted después quiere revisar ahí Levítico capítulo 23, ahí le va a dar un bosquejo de las fiestas judías. Ahora, hermanos, esto es significativo porque estas fiestas judías también representan un bosquejo de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la primera dijimos es la Pascua, ¿verdad? La Pascua, con el sacrificio del Cordero Pascual, representaba un cuadro de ¿qué? De la muerte sustitutiva de Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pablo lo llama en 1 Corintios 5:7, llama a Cristo nuestro Cordero Pascual. Ahora, la fiesta de las primicias representa un cuadro ¿de qué? De la resurrección de Cristo. Esta fiesta de las primicias tenía un lugar un día después del día de reposo que seguía la Pascua. Es decir, siempre caía en domingo. En esta fiesta se hacía una ofrenda de los primeros frutos de la cosecha, que representaba un cuadro de la resurrección de Cristo. Y también recuerde que Pablo lo llama a Cristo como la primicia de aquellos que durmieron. Entonces representa su resurrección. Ahora, la fiesta de Pentecostés entonces representa un cuadro del nacimiento de la iglesia. Ahora déjeme darle un breve trasfondo histórico de la fiesta de Pentecostés. Tenía 2 significados, uno agrícola y otro histórico.
Ambos significados están cargados de simbolismo, que hace una conexión con lo que representa la formación de la iglesia con la llegada del Espíritu Santo. Primero veamos el significado agrícola. Pentecostés entonces celebraba el final de la cosecha del trigo y se ofrecían en el templo 2 panes de trigo hechos con levadura. Al comienzo de la fiesta se hacía una ofrenda, una presentación de los primeros frutos de la cosecha. El Espíritu Santo vino en Pentecostés como las primicias de la herencia de los creyentes, es lo que dice Pablo también en el pasaje de Efesios 1, 13 y 14. Pero ese mismo día se produjo una gran cosecha porque cerca de 3,000 personas se convirtieron con la predicación de Pedro, quienes representaron los primeros frutos de la cosecha total de creyentes que vendría en el futuro. ¿Lo ve? Ahora, lo particular de esta fiesta es que era la única fiesta donde se requería traer pan con levadura como parte de la ofrenda. ¿Por qué es esto importante? ¿Por qué es esto significante? Piensen esto. ¿Qué representa la levadura en la Biblia? Pecado, la maldad. Pero en la fiesta de la Pascua, los judíos tenían que limpiarse de toda levadura que había en su casa, ¿verdad? Y ese pan que era partido en la Pascua era un pan sin levadura. ¿Y este pan representaba qué? ¿Vale? Uh-huh. Representaba a Cristo sin pecado, que era sin pecado, que era necesario para presentarse como el sacrificio hecho por los pecadores, ¿verdad? Si Cristo hubiese pecado, entonces nosotros hubiésemos estado perdidos, porque la demanda de Dios era un pan sin levadura, un pan perfecto, no contaminado, y este era Cristo, sin pecado, para tomar nuestro lugar y tomar nuestros pecados. Pero al pensar entonces por aquellos por quien Cristo murió, estos se ofrecerían delante de Dios ¿cómo? ¿Perfectos? No. Con pecado, con levadura. Ahora estos dos panes entonces representan a los judíos que recibieron el bautismo del Espíritu ese mismo día y los gentiles que también recibirían el Espíritu unos días después, en Hechos 10. Ahora, con todo esto, y que estos dos grupos estaban representados en estos dos panes con levadura, la base de la aceptación de la ofrenda de parte de Dios presuponía la remoción de los pecados y la reconciliación con Dios. ¿Ve? Nosotros nos presentamos ante Dios con nuestro pecado. ¿Pero qué hace Dios? Remueve el pecado y nos reconcilia con Dios. De manera que estos cuerpos pecaminosos ahora ya son vistos delante de Dios como santos. Ahora, veamos el significado histórico de la fiesta de Pentecostés. También la fiesta conmemoraba el otorgamiento de la ley al pueblo judío que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Se consideraba que había ocurrido la entrega de la ley 50 días después del Éxodo. ¿Cómo entregó Dios la ley? Escrita en tablas de piedra a Moisés, ¿verdad? Pero en Pentecostés, mediante el derramamiento del Espíritu en los creyentes, Dios ahora estaba entregando su ley, que iba a ser escrita ¿dónde? En los corazones. Ahora vea lo que dice Hebreos 8:10. Hebreos 8:10. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Yo seré su Dios
y ellos serán mi pueblo. Veamos un versículo más. Ezequiel 36, 27. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Ahora entonces hay un marcado contraste entre estos dos días en la historia de la redención. El día que descendió Moisés del monte Sinaí con la ley que Dios le dio, hubo un evento trágico y murieron como 3,000 hombres. Y usted lo va a ver ahí en Éxodo 32, 28. Cuyos corazones fueron tras la idolatría, adorando a un becerro de oro, viendo que Moisés tardaba en regresar. Y entonces Moisés, ¿qué hace? Los confronta y les dice: el que esté por el Señor, venga a mí, o júntese conmigo. Los levitas respondieron, pero hubo como 3,000 hombres que no respondieron. ¿Y qué les pasó? Murieron. Ahora viene el día de Pentecostés, en Hechos, el día que están conmemorando la entrega de la ley a manos de Moisés. Y ahora es Pedro quien está puesto en pie, explicando el fenómeno que había ocurrido y predicando a Cristo resucitado, y haciéndoles ver su pecado. Les dice que la promesa del Espíritu Santo y el perdón de pecados es ofrecido a ellos y para cuantos han sido llamados por el Señor. Y el llamado que Pedro hace es este: arrepiéntanse y sean salvos de esta perversa generación. Ahora, adivinen cuántos respondieron a este llamado en ese día. 3,000. Como 3,000 que fueron bautizados y añadidos a la iglesia ese día. ¿Puede ver el paralelo? En Pentecostés del Antiguo Testamento fue entregada la ley. ¿Y qué pasó? 3,000 personas mueren. En Pentecostés del Nuevo Testamento es entregado el Espíritu y 3,000 personas son salvas, reciben la vida eterna. Este es el contraste que también Pablo hace ahí en 2 Corintios 3:6. 2 Corintios 3:6. Se lo voy a leer en esta versión. Él fue quien nos capacitó para ser ministros de una alianza nueva, basada no en letra de la ley, sino en la fuerza del Espíritu, y la letra de la ley es causa de muerte, mientras que el Espíritu lo es de vida. Ahora, hermanos, ¿quiere decir entonces que la ley es mala? No, para nada. La ley es buena. El apóstol Pablo no está menospreciando el valor de la ley y nunca lo hace. Más bien, el apóstol Pablo reconoce que era gloriosa porque es un reflejo de la naturaleza del carácter de Dios y de su voluntad, que es santa. Aún el rostro de Moisés se convirtió en ese instrumento que reflejaba la gloria de Dios. Pero la incapacidad del hombre para cumplir, para obedecer la ley a la perfección, ¿qué hizo? Nos condenó a la muerte eterna. Pero fue y es a través del Espíritu Santo que puede producir vida eterna en todo aquel que, ¿qué? ¿Obra? No, sino que cree en Cristo. La pregunta es, ¿qué nos hace ver todo esto? Yo no sé si es ahora claro para usted, pero lo que es evidente aquí es que Dios está actuando en una forma soberana, está actuando en el tiempo que Él había predeterminado desde antes de los tiempos, antes de la creación del mundo. Es Dios quien está llevando a cabo el plan redentor que en su sola potestad había establecido. No es en respuesta a ninguna actividad humana. Por esto vemos que ahí, si está en Hechos capítulo 2, en el versículo 2, dice, y de repente. Esto quiere decir que fue algo
que sucedió abruptamente, sin previo aviso. Y esto nos hace ver también que fue un evento único. Los discípulos no estaban buscando o haciendo cosas, ganando méritos para conseguir el bautismo del Espíritu Santo o el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, cuando usted escucha el bautismo, el derramamiento, la venida del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, todos estos son términos intercambiables que se refieren a lo mismo, el cumplimiento de la promesa que el Señor les recordó en Hechos 1:5, diciendo: mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero menciono esto porque es importante que no caigamos en el error de lo que enseña la doctrina pentecostal, que afirma lo siguiente, y voy a citar: nosotros creemos que el bautismo del Espíritu Santo, de acuerdo a Hechos 2, es dado a los creyentes que lo piden. ¿Es lo que estamos viendo aquí en Hechos 2? No. ¿Cómo sabemos que esto no es correcto? Pues no es lo que dice Hechos 2. Dios está actuando soberanamente en su propio tiempo, cuando llegó el día de Pentecostés. Ahora, la segunda razón es que en ningún lugar de la Biblia se nos manda a buscar el bautismo del Espíritu, a conseguirlo en base del cumplimiento de algunos requisitos espirituales. Pero el bautismo del Espíritu y la llenura del Espíritu son dos cosas distintas. Así como ocurrió un solo Pentecostés para los judíos y para los gentiles, así también ocurre en la vida del creyente, un solo bautismo por el Espíritu. Pero después de que somos bautizados, pueden ocurrir varias llenuras del Espíritu. Ahora, Efesios 1:13 nos confirma en qué momento es que sucede ese bautismo en el Espíritu Santo para el creyente. No sé si lo quieren leer, Efesios 1:13 ahí en sus Biblias, por favor, quien lo tenga, lo pueden leer. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad y el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿En qué momento, hermano? Escuchamos el evangelio y en el momento que creemos, Dios, ¿qué hace? Nos da el sello del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, Pentecostés fue un evento único que dio inicio a la iglesia y no se repetirá como tal. Así como la muerte de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario, su resurrección y su ascensión fueron también eventos únicos e irrepetibles. Por lo tanto, no debemos buscar otro Pentecostés, como tampoco debemos buscar otro Calvario, otra resurrección de nuestro Señor. Todos estos eventos ocurrieron una sola vez, pero siguen teniendo un impacto vigente en nuestros días y tienen implicaciones presentes y transformadores para nuestras vidas el día de hoy, que se ven reflejados en una experiencia de vida, no por lo que nosotros hemos hecho, sino por lo que Dios empieza a hacer en nosotros a través de su Espíritu. Ahora entonces, ya vimos la respuesta a la pregunta, ¿cuándo ocurrió? ¿Verdad? Ahora vamos a responder la pregunta, ¿cómo fue que ocurrió la llegada del Espíritu Santo, el cumplimiento de la promesa? Pues ocurrió, se hizo en forma evidente con 3 señales asombrosas. La primera la vemos en el versículo 2. Vino del cielo un estruendo, como de un viento recio. ¿Cuál es la primera señal? Viento recio. ¿Un viento o un estruendo? Un ruido. Un ruido. Y luego Pablo lo describe como un viento recio. O sea, no es que el viento ya los estaba moviendo, no. Pero se oía el ruido como ese viento fuerte, no como el de una brisa,
sino como de un viento violento, como el de una tormenta, que seguramente fue estremecedor y llenó toda la casa. Fue de hecho este estruendo que atrajo a la multitud de judíos que habían venido de todas las naciones del cielo con motivo de la convocación de la fiesta de Pentecostés. Los versículos 9, 10 y 11 nos dicen específicamente de dónde es que procedían estos judíos, que estaban, al oír el estruendo, confundidos y se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Pues quiere decir que Dios estaba inaugurando una nueva era o dispensación, que no es la dispensación de la gracia. Hermano, muchas veces se comete este error de considerar el Antiguo Testamento como la dispensación de la ley y el Nuevo Testamento como la dispensación de la gracia. Pero no es así. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha actuado con gracia en su plan redentor. Pero fue la dispensación de la iglesia. Ahora, esta palabra dispensación es una forma de administración de Dios en su plan redentor, que ahora sería a través de la iglesia. Ahora mire, cuando Dios inauguró la dispensación de la ley en el monte Sinaí, en Éxodo 19:16, nos dice que también hubo truenos y relámpagos y un fuerte sonido de bocina que estremeció a todo el pueblo. De esta forma es que Dios estaba haciendo evidente la inauguración de ambas formas de administrar su plan redentor. En la primera, en el monte Sinaí, dando su ley a su pueblo judío, y en la segunda, en Pentecostés, dando su espíritu a su iglesia. Ahora, el estruendo también podría simbolizar poder. El poder que Jesús les había prometido para que pudieran dar testimonio, con el cual les había comisionado. El Señor les dijo ahí en 1:8, pero recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, la segunda palabra, la segunda señal asombrosa que vemos ahí en el versículo 3, estamos en el capítulo 2 de Hechos, ¿cuál es? Lenguas como de fuego. Lenguas como de fuego que posaron o se asentaron sobre las cabezas de cada uno de los creyentes, que estaban unánimes, congregados en el mismo lugar, y que experimentaron el bautismo y la llenura del Espíritu. Experimentaron el bautismo y la llenura del Espíritu. Ahora, ¿qué significaba esta señal asombrosa? Piense de nuevo en el evento del monte Sinaí. En Éxodo 19:18 nos dice que todo el monte Sinaí humeaba porque había descendido sobre él en fuego. También Dios hizo visible su presencia en el tabernáculo a través de una columna de fuego que de noche también alumbraba el camino por donde iban. Así que, ¿qué representaba el fuego? La presencia de Dios, que ahora en Pentecostés estaría posando en cada creyente. Ya no es una sola columna, ahora está dividida en cada creyente a través del Espíritu Santo, haciéndose evidente de esta forma en estas lenguas como de fuego, en esta representación visible de su presencia. Ahora, el fuego también representa a Dios como fuente de luz. Uno de los roles más importantes del Espíritu Santo es iluminar nuestro entendimiento, guiarnos a la verdad, sacarnos de la oscuridad, de las tinieblas, de la mentira. Pero también el fuego representa bíblicamente ardor, calidez y un afecto intenso. Esto es también lo que el Espíritu produce en nuestro interior cuando viene a nuestra vida. Enciende en nosotros una llama que irá aumentando en intensidad conforme la alimentamos.
¿Y cuál es el combustible de esa llama? La palabra de Dios, la oración, nuestra obediencia a las ordenanzas y a sus mandamientos. Ese es el combustible. Y esa es la razón por la cual nos deleitamos en la alabanza a nuestro Señor, por lo cual nos gozamos en congregarnos, por lo cual anhelamos crecer en amor los unos con los otros, por lo cual también deseamos aprender de su palabra. Y debemos preguntarnos entonces, ¿está ese fuego de Dios en mi interior? ¿Es evidente la presencia de Dios en mi vida? ¿Está esa luz de su Espíritu alumbrando mi entendimiento? ¿Está guiando mi caminar cada día? Ahora veamos la tercera señal asombrosa. Hablaron, la vemos ahí en versículo 4. Hablaron en otras lenguas. Ahora, por favor, aquí no imagine lo que muchas veces se podría ver en algún evento pentecostal donde la gente entra en un trance, ¿no? Y empiezan a balbucear. No. Los versículos siguientes nos hacen ver claramente que se trataba de idiomas reconocibles y palabras entendibles. Palabras con significado que hablaban según el Espíritu les daba que hablasen. Por esto es que la multitud de judíos se asombraba diciendo cómo estos, que son galileos, y que los galileos además tenían una reputación de ser incultos, hablan en la lengua que hemos nacido, hablan nuestro idioma, nuestra lengua materna. Recuerde que muchos judíos pertenecían a la dispersión, habían nacido en otras naciones del mundo conocido en ese entonces, del mundo grecorromano. Lo que Dios estaba mostrando con esto era entonces la universalidad de la iglesia, de este nuevo cuerpo de Cristo. Y en este sentido, la iglesia también sería multirracial y multilingüe, cuyo propósito es proclamar las maravillas de Dios. El plan de Dios es que el mensaje de salvación en Jesucristo llegue a toda persona en su propio idioma. Hermanos, entonces nosotros debemos considerarnos privilegiados de ser testigos de este evento histórico del nacimiento de la iglesia en ese día de Pentecostés con el derramamiento del Espíritu Santo. Pero no podemos perder de vista que los efectos de ese momento aún siguen vigentes. El poder que fue entregado en la persona del Espíritu Santo, la llama de la presencia de Dios, debe estar encendida en nosotros como creyentes, siendo evidente en nuestro servicio, en nuestra adoración a Dios y en la forma en que nos conducimos cada día, reflejando a Cristo y reflejando a quien vive dentro de nosotros también a través de nuestras palabras. Que no tengamos nosotros temor de proclamar las maravillas de Dios. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, porque pues tú nos has dado vida a través de tu Espíritu Santo. Has encendido ese fuego en nuestro interior, esa llama, Señor, que si somos honestos muchas veces, Padre, se va apagando porque no nos acercamos a ti, Señor, porque no usamos ese combustible que viene a través del alimento de tu palabra, de la comunión a través de la oración, Señor. Y cuando eso sucede, nuestras bocas están en silencio con respecto a la obra que tú estás haciendo en nosotros. Callamos. Pero Padre, perdónanos por eso. Límpianos de nuestro pecado, Padre, y ayúdanos para que ese fuego que has
puesto en nuestro interior, esa fuente que es tu Espíritu Santo en nuestro interior, haga brotar, Señor, ese ardor, ese deseo ferviente de hacer tu voluntad, de proclamar tus maravillas a los otros, de proclamar el Evangelio de salvación a un mundo necesitado. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a estar conscientes de la presencia de tu Espíritu Santo. Y Padre, también ayúdanos a evaluar si realmente tu Espíritu Santo habita en nosotros. Y si no, Padre, ayúdanos a responder en arrepentimiento y en fe, creyendo en tu Hijo Jesucristo. Lo necesitamos, Señor, para heredar la vida eterna y para que nuestra vida sea transformada. Pedimos esto en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Así quieren ponerse de pie y vamos a terminar con este canto. Déjanos ver. Santo Espíritu de Dios, junto al Padre Hijo estás, luz radiante y celestial, vienes a Cristo a revelar. Déjanos ver a nuestro Rey y contemplar su santidad. Déjanos ver su gloria y poder, Cristo reinando en majestad. Déjanos ver. Palabra del Señor, fuiste enviado a mostrar el gran amor de nuestro Dios. Déjanos ver a nuestro Rey y contemplar su santidad. Sello de nuestra redención, fortaleza nos darás hasta que vuelva el Salvador. Déjanos ver a nuestro Rey y contemplar su santidad. Déjanos ver su gloria y poder, Cristo reinando en majestad. Oh, déjanos ver a nuestro Rey y contemplar su santidad.
déjanos ver. Amén. Que Dios les bendiga.